Perfecto. Ahí están Damián y Mica. Listo, ahora sí, bro. Ahí estamos, buen día. ¿Cómo anda, Damián? Bien, bien, bro. Me El alegro problema con el mucho. código. El problema con el ¿Cómo? código, bro. ¿Qué El pasó que problema no con el podían código. ingresar? No, el problema con el código, bro. Problema con el código. Ah, Con la Ujú. contraseña. Sí, así es, bro. Muy bien. Ahí lo veo re bien. Antes la imagen estaba Sí. como media movidita. Ahí sí, se ve nítidamente tu imagen. Bien, Así que bien, bro. bueno. Y Mica la veo toda negra ahí. Todavía no la puedo visualizar. no. Está reactivando su cámara, me parece. Profe. O está apuntando para el techo. Sí, andás a ver dónde anda. Mica, ¿me escuchás? No. Y no No. tiene, No, no acá lo no me escucho. figura que está silenciada ni nada. Sí, tampoco. A mí me aparece el cuadradito de ella, dice Micaela, pero está todo negro. Sí. Está negrito. Está todo negrito ahí. Bueno, muy bien, señor Damián, lo felicito, que es súper responsable, que está ahí sentado del otro lado, que yo les dije a los chicos ayer, conéctense, aunque sea la última clase de Zoom, ¿sí? Sí. Ya van a extrañar esta clase por Zoom. No sé, si a ustedes les gusta, no A mí sé no te va a presenciar, bro. cómo Bueno, les así no habrá sabía. resultado tener esta experiencia, porque fue toda una experiencia distinta para todos, tanto Ujú. para los docentes, para las profes, como para ustedes. Así es, bro. Así es, Así tal que y cual. es totalmente distinto que estar en la escuela, obviamente. Así que Sí, mucho bueno, más distinto. es Sí, mucho, diferente, muy diferente, bro. totalmente. Pero Ujú. bueno, hemos tenido esta herramienta que nos ha servido para seguir continuando con las materias, trabajando. Así que bueno, de a poquito se fue abriendo todo, así que volvimos a la presencialidad. Claro. Así está bueno, bro. Así que bueno. Y Sí fue está bueno. todo una nueva forma de aprender a usarla, porque yo tampoco sabía cómo usar Zoom, cómo dar una clase por internet, así que fue todo un aprendizaje Sí, nuevo para virtual. todos. ¿Sí? Sí, está muy bien, bro. Muy bien. Bueno. Y Mica la perdí por el espacio. Acá está de nuevo, a ver si puede Ahí entrar. está, a ver si la podemos ver. Me parece que todo tiene el problema del código, me parece, bro, ¿eh? Debe ser. El código, ustedes Ujú. no tienen, digamos, no tienen como un link donde Sí, directamente sí, apretan ahí, ingresan. sí, el primer línea estaba mal. Luego le pedí a la profe que me pase de otra línea y entré. Ah, Mira vos. bien. Sí. A ver Acá ahí. me avisa Agus que no puede conectarse Gaby Romero, pero que después ve la clase. Bueno, perfecto. Mica, ¿estás ahí? A ver si la Mica, puedo. ahí A ver está. ahí. Opa. Ahí te Ahí, la cámara, pero ahí te la cámara. ahí ¡Ah! Ahí está. está. Apareció Ahí Mica, Mica. apareció, Mica, bravo. Mica. ¿Cómo anda, señorita? Qué lindo fondo que tiene por ahí, un fondo rojo. Este La teléfono que ilumina. podría la señal, qué sé yo. Alta señal. Tiene un problema de señal, bro, ¿eh? Buah, esto también. Ah, Esto es- sumado al Zoom, a esta sí. herramienta, es el tema de la conectividad, si nos da bien la señal de internet. Sí, Sí, lo que tienen problema con internet son Marco y Nahuel. sí, Sí, Pues sí, sí. ellos totalmente. también. Con Marquitos le va a venir bárbaro la presencialidad porque él me dijo Sí, muchas veces que él trataba de conectarse, pero me decía que le consumía muchos datos porque él lo hacía desde el teléfono. Entonces le sí. consumía todos los datos del teléfono y me decía, profe, Todo. mirá, yo no tengo posibilidad. Así que ahora le va a venir bárbaro
porque está Sí. recontra, me dice, yo estoy re atrasado, profe, ya me perdí un montón de clases. Claro, pobre, claro, Así porque él que no bueno. tiene wifi. No tiene Claro. wifi, exacto. Bueno, está ahí congelada, Mica, pero si me escucha, todo bien. ¿Me escuchás? A ver. Ahí Me se quedó parece que se congelada. le cayó. Se le cayó la Se conexión, me bro. cayó. Se le frizó la imagen. Listo, quedó como una foto, bro. Quedó como una foto. Sí. Bueno, qué sé yo. Arranquemos nomás. Bueno, arranquemos nomás. Bueno, lástima que somos poquitos, pero en esta Sí. clase, más que nada, yo estuve pensando, dije, como es la última clase por Zoom, traté de buscar digamos, una manera que sea algo más bien lúdico, ¿sí? Más que Ujú. nada, porque aprovechando que esta es la última clase por Zoom, y como venimos trabajando el tema de la novela, digo, bueno, les voy a proponer un desafío, a ver si algo se acuerdan de las explicaciones que fui dando por Zoom Sí. en las sucesivas clases hasta ahora, ¿sí? Igual, Ujú. Damián, vos sabés que ya empezamos a trabajar con un libro, con la lectura de un libro que es una novela, pero Sí. bueno, vamos a ver qué cosas se acuerda el señor Damián, más que nada para refrescar la memoria y ver cuánto sabemos acerca de la novela. ¿Sí? Sí, bro. Sí. ¿Estamos? Bien. Si Sí, sí, se suma estamos. después Mica, la sumamos. Perfecto, bro. Así que yo lo que voy a hacer ahora es, voy a compartir acá pantalla, que es, digamos, este desafío es como si fuera un, digamos, un juego con preguntas y opciones, ¿sí? Vamos a ver que esto nos va a Sí. ayudar un poquito a refrescar. ¿Ahí se ve? A ver, bro. Sí, ahí se ve, bro. Sí, Ahí sí. está. Ahí estamos. Entonces, a ver, señor Damián, ¿cuáles de las siguientes características corresponden a la novela? A ver, ¿qué era lo que tenía la novela? A ver si nos acordamos. A ver. Opción A. Acá tenemos que elegir 3 opciones, son las correctas. Yo te voy a leer las opciones y hay que elegir de todas estas, de las 5 opciones, 3 que Sí. son correctas. ¿Sí? Ah, 3. A ver, Sí. opción A dice, la novela incluye descripciones que son extensas, tiene pocos personajes, opción B. Opción C, puede dividirse la novela en capítulos. Opción D, tiene muchos personajes. Y opción E, puede transmitirse de forma oral. ¿Sí? ¿Cuál Sí. te parece a vos que son las opciones que son correctas? De acuerdo a lo que vos sabés de la novela. A ver, se puede dividir en capítulos, bro. Una se puede dividir en capítulos. Sí. Bien. ¿Y cómo era la novela? Digamos, es una A ver. narración, es un relato que es corto, es largo, Es largo, bro. es largo. Sí. Entonces, como es largo, digamos, en su narración incluye mucha información, muchas descripciones, ¿no es cierto? Describe tanto, ¿qué describe? Los personajes, Los ¿no? personajes, Sí. bien, ¿qué más? La, la, la trama, ¿no, bro? Sí. La trama son los hechos, los Ah, acontecimientos que le van sucediendo a esos personajes, tiene personajes. ¿Y qué podemos ujú. decir? ¿Tiene pocos o muchos personajes? Tiene mm, muchos personajes, ¿no? Porque Muchos dialogan, bro. personajes, Sí, porque claro, como dialogan. entonces vamos a elegir la opción de muchos personajes. Sí. Bien, y nos faltaría una opción. Sí, Podríamos decir, la novela puede ser extensa también, ¿no? Porque puede ser bien, larga, entonces pero podemos poner la opción, incluye descripciones que son extensas. sí. Bien, perfecto. No, ¿Está Mica volvió o no? no está amiga todavía, bro. No volvió. Buenísimo. Entonces, la novela
¿Es un género que pertenece a la literatura? O sea, de ¿Sí o leer, bro. O sea, de qué es leer. la literatura? A ver, refresquemos en la memoria. La literatura, podríamos decir, el género literario, la literatura, es el conjunto de libros que se han escrito, ¿sí? Y te acordás que habíamos dicho que dentro de la literatura podíamos agrupar tres grandes géneros. Teníamos al género lírico, que sería la poesía, ¿sí? Sí, bro. Que está escrita, digamos, en versos, por lo general se caracteriza que se escribe en versos, y esos versos a su vez, viste que las terminaciones de las palabras van rimando entre sí, ¿no es Como cierto? narrativo, ¿no? Narrativo, bro. O sea, la poesía no es narrativa, la poesía es un género lírico, los poemas, Ah, la poesía, ¿sí? Hablamos de sí, poemas, sí, la que poesía, sí, tienen sí. rimas entre las palabras, van rimando las terminaciones de las palabras, ¿sí? Sí. Bien, después teníamos el otro género que era el género teatral, que serían, digamos, los textos donde interpretan los actores en las obras de teatro, que tienen diálogos, ¿sí? Y después teníamos el género narrativo, como vos decís muy bien, que dentro del Sí. género narrativo narran historias, ¿sí? Que pueden Ah, ser historias, puede ser un cuento, puede ser una novela, puede ser una leyenda. ujú. Entonces, la Estas tres novela, cosas, entonces estas tres cosas, bro, que me dijiste de lírica, teatro y narrativo son la literatura. claro, son tipos de texto Mm, dentro de lo que es la literatura, mm, exactamente. Entonces, la novela, digamos, ¿está dentro de la literatura, sí o no? Sí, bro. Mm, Sí, sí. perfecto, muy bien. Otra pregunta más. Sí, ¿Qué tipo de novelas hay? ¿Te acordás que había dicho yo los tipos de sí, sí, novelas que me podíamos dijiste, bro. encontrar? Sí, Decime. Mira, tenemos, románticas, sí. sí, Románticas, policiales, casos policiales, sí, de terror, de terror, eh, terror de acción, bro. No, de no, esa aventura, que son las de acción, exactamente, y también mm, teníamos algunas de novelas que de son fantasía, bro. fantásticas. Sí. Entonces tenemos opción A, fantásticas, opción B de terror, opción C de aventura, opción D románticas, opción E que son policiales o la opción todas son correctas. ¿Cuál marcamos? Son de aventura. mm, Aventura, esa no, ¿no? Esa no. De aventura sí hay también. Ah, O sea eh, que todas las que vos nombraste son sí. novelas. Entonces vamos a Ah, elegir la opción de que todas son tipos de sí. novela, fantásticas, de terror, de aventuras. Por ejemplo, de Ah, sí. aventuras, hay novelas que hablan, hay un libro que se llama La Isla del Tesoro que habla de piratas, por ejemplo. Ah, ¿Sí? sí. Hay Una aventura. novelas que La son de Pirata del Caribe, aventura. bro. La Pirata del Exactamente, Caribe. los piratas del Sí, Caribe, por ejemplo. O sea que todas son correctas. ¿Sí? sí, O sea, sí, bro. existen todos esos tipos de novelas, que de acuerdo al gusto y al interés de cada lector va a buscar la novela que le gustaría leer, ¿sí? Claro. ¿Cuáles son Sí, los sí. elementos que tienen que estar presentes en una novela? Sí o sí. Em, Opción A, mm, personajes. Opción B, acciones o hechos. Opción C tiene que transcurrir en un lugar y opción D tiene que transcurrir en un tiempo. Opción E, todas son correctas. acciones y hechos. Me parece que todas son correctas, bro. Bien, tiene que Sí, tener, exactamente, tiene que haber personajes en una novela, sí o sí, tiene que transcurrir en un lugar, en un tiempo determinado, y entre los personajes le van ujú, sucediendo acciones o hechos, ¿sí? Que esa sería la trama, lo que va
lo que se va desarrollando en la historia. Bien, Sí. muy bien, caballero. ¿Cómo sabe? A ver, Mm, ¿es cierto que una novela está escrita? ¿Te acordás que era prosa? La prosa significa que la novela se escribe en párrafos. Un sí, párrafo era que iniciaba en letra mayúscula y termina en un punto aparte, ¿sí? O sí. sea que si nosotros tuviéramos que analizar la novela, tendríamos que decir, bueno, se escribe en párrafos, Ujú, ¿sí? Y narra sí, hechos que son, digamos, ficticios, que son inventados o basados sí, en hechos reales, ujú, ¿sí? ¿Esto es verdad? ¿Sí o no? sí, es verdad, sí, bro. Sí, bien. Sí, O sea, habíamos dicho que la novela, la forma de contarlo, de narrarlo, es en forma de párrafos, grandes párrafos, y toma parte de hechos reales y le agrega un poco de lo fantástico, lo imaginario, ¿no es cierto? El autor imagina cosas, le agrega como un ingrediente extra a las sí. historias. Bien. A ver, ¿cuál de estos personajes protagonizó exitosas novelas? Tenemos opción A. ¿Alguna vez ha escuchado el nombre de Pinocho? Sí, La la que tiene historia la de nariz larga, Pinocho. ¿no? ¿Cómo? Tiene la nariz larga. ¿Tiene la nariz larga, bro? El de La- la nariz larga, un personaje que le pasaba algo. Si mentía, le crecía la nariz. ¿No es cierto? Que era de madera, que lo Sí, construyó un carpintero. Es una historia sí, muy conocida. Después, opción B, Harry Potter, que también lo sí, vemos en películas, sí, ¿sí? tiene muchos capítulos. Ujú. Bien. Opción C, El Principito. ¿Alguna vez escuchó el nombre El Principito? No, nunca, bro. Nunca. Y Ujú. opción D, Los Tres Cerditos o Los Tres Chanchitos. Mm, no, tampoco, pero sí. A No, ver, tampoco. si vos tuvieras que elegir, acá tenemos que elegir dos opciones, son las correctas. ¿Cuál de estos personajes son, o sea, protagonizan novelas? ¿Cuál de estos cuatro libros Ujú, serían una novela? A ver, por ejemplo, Pinocho, ¿qué es? Es una sí, no, historia sí, inventada. que Sí. es una historia inventada, pero ¿qué sería? Ujú. ¿Sería un cuento o una novela? Ahí le doy una ayuda, ¿eh? Mm, mm, Puede ser que lo mostraron en la tele también, ¿no? Así que Exactamente, ¿qué hace? También se hizo, o sea, en base a este libro que se escribió, se hizo una película que es más bien para el público infantil, ¿no es cierto? La historia de Pinocho, por sí, ejemplo, también Los Tres Cerditos es una historia escrita más bien dirigida al público infantil. sería una novela también, Pinocho, ¿no? ¿Es una novela? Ah, no, no, un cuento, Pregunto, entonces. pregunto. No, 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 O a ver, porque vamos tiene, a ver acá, por ejemplo, vamos a hacer más fácil. Harry Potter, para vos, la sí, historia de Harry Potter, ¿qué sería? ¿Un cuento o una novela? mm, sería una novela porque se divide en Una, capítulos, ¿no? bien, tiene varios Sí, capítulos, es un libro extenso sí, dividido en varios capítulos, que por lo general ese libro que se ha escrito, la historia de Harry Potter, se lo adaptó después al cine, lo llevó, se hizo en película y se adaptó al cine. Bien, sí, ese es un personaje de una novela, Harry Potter. Pinocho, por lo general, sería un personaje de un cuento. El mm, cuento, a diferencia de la novela, el cuento, a ver, es mucho más corto, sí, es más corto, corta sí. la historia. Y la novela es mucho más Más extensa, extenso, sí, mucho más larga, ¿sí? bro. Hay algo que entre el cuento y la novela se parecen, que el cuento también tiene personajes, pero tiene pocos personajes.
también transcurre en un lugar, en un tiempo determinado, y también le va sucediendo a los personajes acciones y hechos, como pasa en la novela. Pero la gran diferencia que hay con la novela, que la novela es mucho más extensa, que en la novela aparecen muchos personajes, Tiene se más describe capítulos. más, claro, está dividido en capítulos, y hay una descripción mucho más, digamos, detallada. ¿Sí? Así Sí, que Pinocho no sería una novela, es un cuento infantil, ¿sí? sí, Al igual que Los Tres Cerditos también es un cuento muy claro. conocido, que era los chanchitos, que uno le decía, bueno, que había un lobo que Sí, soplaba y le destruía la casa a uno, después iba el otro cerdito a la casa del otro, y así. Es un cuento muy, muy, digamos, conocido. Si usted no lo conoce, sí, bro. en algún momento pensé que lo había escuchado alguna vez, pero es, digamos, un cuento conocido. Para los chicos de, digamos, chiquitos, por lo general lo leen. Pinocho, Los Tres Chanchitos, Caperucita Roja también es un cuento, Sí, Blancanieves, ¿sí? Y El Principito es una novela, ¿sí? Y hay una frase muy conocida de ese libro, que no sé si alguna vez lo habrá escuchado, que dice, lo esencial es invisible a los ojos, ¿sí? Que hay muchas mm, cosas que no se ven y que es lo más importante, ¿sí? Dice, lo esencial, hay algo que no se ve, porque no todo lo que podemos conocer de una persona lo vemos a través de los ojos, sino que hay cosas que las vamos descubriendo y las sentimos, ¿no es cierto? Hay gente sí, que la vamos conociendo y sentimos, y hay cosas que no la vemos, pero las sentimos, y que son sí. esenciales, son las cosas simples de la vida, ¿no es cierto? Ese es el mensaje, y es una frase muy conocida de este libro que es El Principito, que está buenísima también, ¿sí? Bien, o sea Sí, que esos bro. son los dos protagonistas de una novela. Ahora, es una narración literaria, o sea, a ver, ¿cuál de estos dos libros es mucho más largo, mucho más extenso? ¿El cuento o la novela? ¿Un libro? Claro, de estos dos libros, ¿el cuento o la novela? Es mucho más largo. La novela, bro. Bien, Sí, sí, exacto. Recién lo que dijimos. sí, porque... ¿Sí? Y ujú. última pregunta. Incluye diálogos entre los personajes. ¿Cuál de estos libros tiene diálogos? ¿Sabe lo que son los diálogos, no? Sí, Los diálogos serían las los interacciones que textos. va teniendo Sí, un personaje con otro. ¿Sí? A los ver, textos. ¿en un cuento hay diálogos entre los personajes? Sí, Sí, bien. sí, también. ¿En una novela tenemos diálogos entre los personajes? Sí, también mucho, mucho, bro. También. Ujú. Nos falta una opción que sería una más, porque de estas que estoy leyendo teníamos que elegir tres. Nos falta Sí. una. A ver, de estas dos opciones, ¿cuál será la correcta? ¿En la poesía hay diálogos? La poesía, sí, pero no. ¿Te parece? Mm, ¿O ujú. en el texto de teatro? Ah, sí, el teatro, bro. Bien, entonces es el Sí, texto de teatro. Perfecto. Ahí sí. estamos. Bien. Bueno, caballero, hemos concluido el desafío. Muy bien, bro. Es un genio usted. Bien, una consulta, ya que estamos solitos. Ya es una clase individualizada para usted solo. Bien, Sí, bro. pregunta. El libro que nosotros estamos empezando a leer, que es el libro que, a ver si recuerda, yo le voy a poner acá la imagen, cómo se llama el libro, que es Crónica de una muerte anunciada, ¿sí?
Es un Ah, libro sí. escrito por digamos, por este escritor muy conocido en Latinoamérica, que es colombiano, que es Gabriel García Márquez, que además de ser escritor, también fue periodista. Y por lo general tiene una forma de narrar, de contar las historias, como en forma de crónicas, ¿sí? En forma como de detallada, ¿sí? Como una noticia, como si fueran noticias, ¿sí? Sí. Entonces, si yo tuviera que clasificar qué tipo de libro, a qué tipo de novela pertenece, podemos decir que es una novela policial. Policial, sí. De Bien, caso, de un caso. exactamente. ¿Por qué decimos que es una novela policial? Hasta ahora, por lo poquito que fuimos leyendo, en el capítulo 1 ya arrancaba con un hecho que empezaba, digamos, explicándolo, diciendo que pasó algo con el protagonista. El protagonista de esta historia es Santiago Nazar, Sí, que el le día que murió pasaba Santiago. algo. ¿Qué Ujú. le pasó a este señor Santiago? Lo mataron. Lo mataron, exactamente. Entonces, digamos, todo este relato que va a tener este libro, esta historia, vamos a Sí, tratar de ir esclareciendo el hecho que sería el asesinato de Santiago Nazar y descubriendo por qué lo mataron, cuáles son las personas que lo mataron, sí, ¿sí? identificar Un la poquito persona, ¿no? vamos develando el misterio a medida que vamos leyendo la historia, Sí, ¿sí? identificar cada persona. Ay, broma, me dijiste. Exactamente. Y después, ¿usted pudo leer todo el capítulo 1? No, no, uno lo terminé, bro. Todavía no Todavía. lo terminó. Bueno, No, no. entonces, vaya leyendo de a poquito el capítulo 1, ¿sí? Que vamos a tener tiempo. Hoy es la última clase de Zoom y la semana que viene no van El a tener viernes, ¿no? clase. El viernes El vamos a fin, este tema, ¿no, bro? exactamente, van a tener un fin de semana largo, así que va a tener posibilidad de poder leer el capítulo 1, porque después vamos avanzando un poquito más en la historia, ¿sí? Sí, Hasta ver y llegar a terminar, porque es, digamos, un libro cortito, no es un libro muy largo, por eso traté de arrancar trabajando lo que es la novela, eligiendo un libro que sea, digamos, no tan largo y que sea, digamos, de una lectura fácil también, ¿sí? O sea, es un sí, ahora libro que identifiqué 3 personajes, pero nada más. pudiste Creo, identificar 3 personajes, sí, el perfecto. O padre, sea, que es el mismo Santiago, el padre, y después identifiqué a la madre y al hijo, ¿no? bien, o sea, La hay madre, muchos, y sí, hay vas a muchos. ver que Sí, sí. cada uno de los personajes que van apareciendo a medida que va contando Gabriel García Márquez esta historia, se va relacionando un personaje con el otro, ¿sí? Y viste que él Sí. es muy detallista, va contando cómo era la casa donde vivía, cómo estaba vestido, o sea que es como muy uno al leer esta historia es como que se lo va imaginando, ¿sí? Hasta el lugar Sí, donde transcurría la historia, que decía que tenía la casa cerca de un puerto, que llegaba un obispo al pueblo donde vivían, ¿sí? sí, Podríamos ubicar que esta historia está más bien ambientada en lo que es ese país, en Colombia, ¿sí? sí, sí, Transcurrió bro. en ese país, en Colombia, en un pueblito de Colombia cerca de un puerto, ¿sí? Así que es como que cuenta detalladamente todo, da mucho detalle, ¿sí? Que a veces uno tiene que Sí, leerlo despacio, tranquilo, porque es como que está cargado de mucha información. claro, sí, bro. Ujú. ¿Hasta ahora qué te fue pareciendo? ¿Fue difícil la lectura? ¿Vas comprendiendo lo que vas leyendo? Sí, 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 un poco, bro. Sí, Bien. Acordate, o sea, y esto va a servir para todo, ¿eh? Esto va a servir, el consejo que le voy a dar hoy le va a servir para todas las materias. Vos a medida que vas leyendo un texto y hay alguna palabra que vos no comprendas, porque digamos, este autor sí, quizás utiliza palabras
que de Colombia, en ¿no? el caso, claro, él como es, digamos, de un país del Caribe, de Colombia, por lo general tiene expresiones que son muy típicas de ese lugar. Entonces, si hay palabras que vos no comprendas, la vas marcando. Esto va a servir para cualquier materia que tengas, sea ciencias naturales, sociales. Si hay alguna palabra que vos no comprendés, la marcamos y cualquier la cosa busco. después le buscamos el significado. Sí, ¿Sí? ¿Te parece? sí, profe. Sí, me parece, profe. Perfecto. Quedan Bueno, 10 caballero, minutos. bien. Me encantó haber compartido esta mañana con vos, Muy como bien, profe. siempre ahí, Sí, firme, tan responsable él. Bueno, sí, Mica profe. tuvo la intención también, así que bueno, por un tema de, Sí, de hay cosas conexión. Ujú. que no Sí, podemos prever, son estas cosas de la tecnología. Así que sí, bueno, a partir, entonces, este fue el último Zoom. A partir del 15 de octubre vamos sí. a retomar las clases de forma presencial. Después yo les voy a decir qué días vamos a tener prácticas de lenguaje. Hasta ¿Y qué día de ahora, sociales? claro, hasta ahora es seguro que los viernes vamos a tener prácticas de lenguaje de forma presencial en la escuela. Pero Sí. las chicas, digamos, las chicas en la dirección, iban a tratar de ver si no solamente, o sea, ver si otro día también podíamos tener prácticas de lenguaje. O sea que tienen que rearmar la agenda las chicas, ¿sí? Ujú. O sea, Sí, ver otro día de la semana, agregar, digamos, en algún momento, además de sociales, por ejemplo, o de otra materia, también tener prácticas de lenguaje, ¿sí? Así, no es solamente un solo día, sino se puede trabajar en otro día más, ¿sí? sí. Eso ya después nos van a confirmar bien, pero hasta ahora es seguro que el 15 de octubre arrancamos de forma presencial en la escuela, ¿sí? Perfecto, profe. Y Muy vamos a bien. seguir trabajando y además se va sumando, como está conformada la burbuja, como estamos nosotros, viste que Agustín va a trabajar con nosotros prácticas de lenguaje. Y Sí. lo tenemos que sumar a él también, que él está trabajando otro tema distinto con la profe Yami, él está trabajando más bien el cuento, y él nos puede aportar cosas que él sabe del cuento con nosotros que estamos trabajando la novela, ¿sí? Ujú. Sí, Así sí. que bueno, caballero, fue un placer, Dale, profe. un gusto verte, Igualmente, profe. que tengas un hermoso fin de Sí, y esa, nos profe. vemos el lunes. Listo, nos vemos el lunes, profe. Chao, Un beso Dani. Chao. enorme, Chao, Clau. gracias Clau por estar ahí Chao, y A nos profe. vos. vemos. Lindo Dale. Nos fin de, vemos. Dale, para gracias, todos. profe. Hasta Gracias, profe. luego. Hasta Chao. luego.